Apareció, lo tengo yo, el único... Solo. Esto es como un autoservice, digamos. Es una chaquita que tengo cuando termino de debatir. Está muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo le va, senador? Bien, por suerte bien. Bueno, no hay duda, me parece, en lo jurídico, y lo escuchábamos en su argumentación, de que los subtes son porteños y tienen que ser administrados por la Ciudad de Buenos Aires. En este momento, la ley va a salir. Digo, ¿hay chance de negociación? ¿Le parece que debería negociarse entre Macri y la presidenta Cristina Fernández? A mí me da la sensación que ya está todo dicho en este caso, porque cuando usted firma un acta, se compromete, y cuando se compromete en función de sus propias atribuciones, recién lo decía, el artículo 104 del Estatuto de la Ciudad dice, en su inciso tercero, que el jefe de la Ciudad Autónoma es hábil para firmar los convenios entre jurisdicciones, y en su artículo segundo dice que él es el representante legal de la Ciudad Autónoma, firmó con todas las atribuciones para poder hacerlo, ergo no hay mucho por discutir, pero si encima de esto nos encontramos con esta situación poco seria, porque el propio Código Civil en el 1197 dice los pactos se hacen para cumplirse. Claro. En romano decía pacta sunt servanda. Si usted no cumple con su mínimo de responsabilidades respecto de las decisiones políticas, tenemos que recurrir a leyes superiores como la 24.578, que es una ley base, la que le dice a la ciudad que va a tener un estatuto, no una constitución como marca el artículo 5 de la propia Constitución Nacional, no es una provincia, una ciudad autónoma, para que pueda accionar en ese marco. Lo que le dice es que va a tener que actuar de una determinada manera y si no, el Congreso se reserva las atribuciones de poder modificar este tipo de decisiones. Esto es lo que estuvimos haciendo en el día de hoy. Como no podemos concluir por la vía que hubiese correspondido, que es conveniarlo, porque firmamos el convenio y él cree que le alcanza a hacer una conferencia de prensa para secarse el lazo con la pata, bueno, tuvimos que recurrir forzosamente a una decisión que es un poco superior que esa, que es la del propio Congreso de la Nación, de tomar decisiones sobre una ley base como es el caso de la ley Cafiero. El PRO dice que el gobierno le tira por la cabeza de golpe los subtes, los micros y demás, porque lo ha elegido como el opositor preferido, o sea, porque lo ve que está creciendo en la intención política. No, eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. El gobierno no tiene ningún interés en eso. Primero porque no lo siente como un adversario de ninguna característica. Usted sabe lo que yo pienso, lo he puesto en mis 2 libros. Yo lo llamo el conejo negro porque ni los magos lo hacen trabajar. No le gusta trabajar, no le gusta hacer las cosas, no tiene responsabilidad. Seguramente Durán Barba le dijo, no te agarres los subtes, y todas estas cosas se conducen por la marquitenería y no porque al hombre le importe la política de los argentinos, porque buenas partes de los argentinos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias pasan por esta ciudad. No le importa, no le interesa y tome ese tipo de decisiones. Entonces, a eso hay que ponerle una decisión seria respecto de las decisiones políticas. Y es, senador, plantearlas con todo criterio hasta dónde tienen que llegar al alcance y no discutirlo más. ¿Es, senador, que no se puedan reunir la presidenta del país con el jefe de gobierno de la ciudad en donde reside? Digo, ¿no haya un encuentro? La discusión es mucho más simple todavía. Él se reunió un día con el presidente Kirchner, yo formé parte de esa reunión, en la cual apareció con un papel todo arrugado, lo sacó de su bolsillo, lo alisó contra el vidrio del escritorio y decía en el primer punto autonomía. Yo decía entre mi madre de Dios, si viene a verlo el presidente de la Nación y el jefe de la Ciudad Autónoma se anota que el primer punto al que tiene que hablar es la autonomía, estamos fritos, porque si no hay cosa más clara de lo que tenía que hablar era la autonomía. Planteó el tema de los puertos, planteó el tema del juego, planteó el tema de la Villa 31, planteó el tema de los subtes. Todo eso lo planteó. Y la Policía Federal. El presidente le dijo, ¿por qué no vas agarrando de a una las cosas? ¿Y por qué, en ese caso, la Policía Federal era más complicado, que había que modificar el artículo 7º para que pueda tener la Policía Metropolitana. En 45 o 60 días sale. En 60 días salió y hoy la tiene la Policía Metropolitana. No es mucho el interés que él tuvo. Después se volvió a juntar con la Presidenta de la Nación y yo formé parte de esa reunión. En esa reunión la Presidenta inclusive le dijo, ¿qué vas a hacer con la Policía Metropolitana? Lo voy a poner al Fino Palacio. Y la Presidenta le dice, te vas a equivocar. Nosotros no te vamos a acompañar, ¿eh? Yo no voy a hablar del tema, pero vos te vas a equivocar, y nunca habló la presidenta de ese tema. ¿Por qué no le traspasa a la Policía Federal, entonces? ¿Pero a usted le parece que con lo que tienen no saben cómo hacer para resolverlo? Usted quiere darle a la Policía Federal, entonces sí que entramos en una situación acá no le puedo dar la razón, severa. Digo, la gente de Buenos Aires confió en Macri. ¿Usted puede coincidir o yo no puedo coincidir? Sí, yo no digo que nada. Masivamente a Macri. A ver, Vox Populi, Vox Dei. Yo no tengo duda de ese tipo de cosas, no las cuestiono. Votaron a Macri y lo tienen, 4 años por delante y hay que defenderlo. Es una responsabilidad medido en términos de voluntad popular. Pero que no me pida a mí que yo piense bien de Macri. Pienso lo que pienso, que es un vago que no le importa y que no tiene cualidades para gobernar. Entonces, pero si yo tuviera que tomar la decisión... senador, yo vengo del interior. No. Claro. Las urnas se deciden las decisiones políticas. Las otras, que tienen que ver con las decisiones políticas que toman los funcionarios
funcionarios, la responsabilidad la tiene el funcionario y es el que tiene que saber si toma la decisión. No, yo en este caso ya no lo soy, pero cuando era jefe de gabinete, si yo hubiese tenido que firmar en algún lugar una parte de mi responsabilidad política, el traspaso de la Policía Federal a Macri, ni loco lo hubiera firmado. Mire lo que pasó con el Fino Palacio, hay un concepto con filosófico su segundo jefe, mire lo que pasó con las escuchas, mire lo que pasó con la UCEP. Meta un paréntesis. Digo, hay algo que es filosófico. La gente decide si sabe gobernar o no un funcionario votando cada 2 años, porque si desconocemos eso estamos complicados. Usted me está contando otra cosa. Yo le digo que acá hay responsabilidades cuando uno tiene que transferir un hecho de esta característica. Y si yo tengo que firmar por esas responsabilidades, pasarle específicamente a Macri la responsabilidad del manejo de la Policía Federal, no se lo hago. ¿Por qué? Y porque no encuentro cualidades. Tienen que ofrecerle las cualidades. Si no puede gobernar una fuerza con 3.000 hombres. Pero con todo respeto, no lo puede senador, hacer. usted es un voto. Pero usted no tiene voto calificado por sobre el resto de los porteños. Pero ¿quién está hablando de votos? Y votos? usted me dice, yo no se la traspaso. ¿Cómo le va a traspasar algo que es de competencia originaria como la... Digamos, le traspasamos el subte sí, la Policía Federal no. Competencia originaria. Bueno, está bien, diga lo que usted quiere. No tiene competencia originaria. ¿Usted conoce la 24.578? Sí. ¿Conoce la ley? Sí. No. Por lo que está diciendo se ve que no. La ley dice muy clara que para que se transfiera tiene que haber un convenio de por medio. Y para que haya un convenio, una de las partes, que es el Poder Ejecutivo Nacional, tiene que estar de acuerdo. Y si yo tuviera que tomar la decisión, yo no hablo por la presidenta, que no soy de CEGETA. Está claro. Si yo tuviera que tomar la decisión, yo no la tomo. ¿Por qué? Y porque no lo conozco hábil. Porque le dieron para manejar la inteligencia y se pusieron a escucharle los teléfonos a su cuñado. Le dieron a manejar, armó una UCEP y le pegaban a la gente que estaba en situación de calle. ¿Qué quiere que le diga? Los elementos están a la vista. Usted es una persona inteligente. Si usted me dice pero me quiere llevar a otra discusión que yo no voy a participar. Pero la discusión mía es quiero seguir su argumento. Lo loco es que yo creo, arranqué diciéndole, los subtes son de la Ciudad de Buenos Aires, los tiene que administrar Buenos Aires, y usted me dice que si no hay un convenio de acuerdo a la ley entre ambas partes, no se puede traspasar. Con ese mismo argumento, Macri va a decir, yo no acepté el convenio de los subtes en los términos que quiere el gobierno nacional. ¿Cómo no lo aceptó si firmó? Pero no obras, no presupuesto. Digo, si no me parece que... ¿Sabe cómo se soluciona? Pero me parece que ¿qué tiene que ver el presupuesto? Usted no conoce el tema. Senador, me está preguntando y sin conocer. Espere que se lo explico. Yo lo entiendo perfectamente. Cuando se fija el 75 inciso 2, cuando se mete el 75 inciso 2, lo que se discute son atribuciones que le son propias al Estado Nacional. Entonces el Estado Nacional, si las va a transferir siendo propias por acuerdo con alguna de las jurisdicciones, lo que tiene que hacer es transferirlo con los fondos. No es el caso de los subterráneos. Ahí, así todo, en el acuerdo se pusieron 360 millones que se pagan en 12 cuotas. Correcto. Eso está resuelto. Respecto de los colectivos, no hay nada que transferir que signifique costo. No dije, yo no hablé de los colectivos, hablé de subtes. No hablé de colectivos, entonces hablé de todo subtes. más claro imposible. Ya está en el acta claramente que él aceptó la regla del juego y tan cierto es que firmó el 3 de enero y el día 5 sacó el decreto 27 por el cual aumentó el 127% de la tarifa. Está bien. Es más claro imposible. Bueno, dos o tres temas puntuales para cerrar. Viene la discusión paritaria en la próxima semana. ¿Quién va a ser la autoridad de aplicación? ¿El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿El gobierno de la Nación? Digamos, ¿quién va a controlar que Metrovías... Una vez que esto esté definido, como está definido con el acta, tiene que ser la ciudad la que se tenga que sentar a discutir la paritaria. Yo no tengo ninguna duda. Bueno, y la otra, ¿lo puedo sacar un instante de este tema? Lo conozco, sabedor de esta cuestión. El gobierno de Salta acaba de decir que no va a reconocer el fallo de la Corte de despenalización del aborto en caso de violación, porque es para el caso, que ya lo sabemos, que es interpartes la resolución, pero que la exhortación que hace la Corte le parece exagerada. ¿Cómo valora esto? Primero que estoy de acuerdo con el fallo, porque el artículo 86 dice a las claras claramente que habla de violación de mujer idiota, dice puntualmente. O demente. Lo que la Corte ha hecho es poner un manto de claridad sobre este tema que habla respecto de las posibilidades del aborto en caso de cualquier mujer que fuera objeto de una violación, no de solamente de una mujer idiota. Si la Corte se expresa para un solo caso, no se expresa urbi et orbi, para un solo caso. Lo que sí queda en claro cuál va a ser la visión que va a tomar la Corte respecto del resto de los casos que van llegando. Y lo que también dice la Corte es, y no espere para esta situación, para que después termine poniendo en riesgo la vida de la persona que lo está solicitando. Si Salta dice eso, mi amigo Juan Manuel Urtubey puede decidir lo que a él se le parezca, pero para mí se está equivocando y mal. A lo mejor su visión tiene que ver con la situación de su propia provincia, que yo no tengo por qué opinar sobre ese tema, pero creo que lo que dice la Corte es lo correcto y creo que la situación ante un juez que se presente en tal situación
me cuesta creer que tome una decisión de otra característica que no sea en función de lo que va marcando la jurisprudencia, que se va a hacer pacífica rápidamente. Y ahora sí, la última. ¿Le parece que se tratará el proyecto o alguno de los tantos proyectos que hay de despenalización del aborto en el Congreso? ¿Habrá plafón político para hacerlo? No lo sé, no se lo sé decir, la verdad, no se lo sé decir. Yo sigo insistiendo que hay casos que son acuciantes y que hay que prestarle atención, y en eso uno se siente comprometido en participar de un debate de esa característica. Jamás en mi vida firmaría un proyecto de ninguna característica, ni levantaría la mano para acompañar una propuesta donde se sienta que el aborto es una forma de método anticonceptivo. Jamás en mi vida votaría semejante estupidez. Es que efectivamente no debe serlo, digamos, no es un método anticonceptivo, claro, una situación de tragedia y emergencia a la que se lleva... Son dos cosas distintas. El caso de la tragedia, como usted le llama, o emergencia, tiene que ser atendido. De alguna manera tiene que ser atendido y yo voy a participar de ese debate. El otro caso ni siquiera participaré, no, bajo ningún punto de vista. Gracias por atendernos, buenas noches. Un abrazo muy grande. Hasta luego.